¿Qué tal? Bienvenidos a Conversando. Vamos a platicar de por qué México ha ocupado los principales titulares de noticias en medios de comunicación a nivel internacional. El caso Izaguirre reveló una red de operación criminal donde los criminales estaban no solamente reclutando a jóvenes bajo un esquema de ofrecimiento de trabajo que terminaban en realidad en la fila de desaparición forzada, de reclutamiento forzado, por desgracia, incluso evidentemente de una lista de asesinatos en territorio mexicano. El Rancho Izaguirre dio pie a que una de las periodistas más importantes de México escribiera un libro de una historia que parece ficción, pero por desgracia es realidad. Bienvenidos a Conversando. Precisamente le doy la bienvenida a Sandra Romandía, que nos presenta su libro Testigos del Horror, la verdad que se quiso ocultar sobre el Rancho Izaguirre. Bienvenida. Gracias por la invitación y sobre todo por el interés sobre estos temas. Estás en número 1 de ventas en crímenes reales, por desgracia, pero es una gran noticia para tu pluma y evidentemente para todos los lectores que queremos saber sobre este tema. Sí, fíjate, ha tenido muchísima respuesta desde que se salió el libro hace apenas unos días. Probablemente, y uno lo quiere adjudicar como periodista interesado en estos temas, que hay un México que quiere conocer más a fondo qué pasa en México, qué es lo que las autoridades intentan ocultar y cómo es que funcionan todos estos engranajes criminales en los que puede caer, por desgracia, alguien de nuestra familia, nosotros mismos, algún compañero, algún amigo. ¿Por qué? Porque esta historia empieza desde la necesidad, es decir, de jóvenes reclutados que iban a falsas ofertas de trabajo. Claro. Y es un modelo que en este caso retrata lo que pasó en Jalisco y quisiera abundar en este tema antes de entrar al fenómeno que está pasando en todo el país a través de los grupos de delincuencia organizada. Evidentemente hay muchos cuestionamientos todavía a estas alturas sobre realmente qué pasó en el rancho, por qué Teuchitlán se volvió titular en el mundo entero. Pero ¿cuáles son los primeros hallazgos de tu libro? Mira, este libro, Los Testigos del Horror, la verdad que se quiso ocultar en el Rancho Izaguirre, pues tiene, diría yo, tres elementos importantes o que son como claves para darle valor a este libro. Uno de ellos es que tiene testimonios inéditos, tiene testimonios humanos a los que yo tuve acceso por diferentes vías, con voces de sobrevivientes pues que nunca habían hablado y que demuestran que los relatos no son cifras, sino escenas que en nuestra mente hubieran sido imposibles de imaginarse hace muchos años atrás, que se están viviendo en estos centros de reclutamiento y de esclavitud. Ahora, Estos testimonios pues narraron, ¿sí? Narraron varias anécdotas, como cómo vivían encadenados y demás, pero el segundo punto importante de tres de este libro para mí es que demuestra un poco la complicidad institucional, la omisión, la gran omisión institucional y la posible colusión de autoridades con estos grupos. Y como punto número tres, yo diría que apuesta a tener una memoria colectiva, es decir, a que esta historia no quede en el olvido para que la barbarie no se repita. claro, sin embargo, tú pudiste, de hecho acudiste al rancho de una forma y con una mirada muy empática, evidentemente por la cantidad de madres y colectivos buscadores que se trasladaron a ese punto y que para muchos era un recuerdo vivo o una esperanza, aunque para las autoridades era más bien una especie de salvar el pellejo como funcionarios y que la prensa tuviera una fotografía de el seguimiento judicial que se le estaba dando al caso, más allá de indagar y buscar la verdad. Sí, recordemos, fue dolorosísimo. A ver, nosotros como periodistas hacemos nuestro trabajo. Si hay una oportunidad de entrar a un lugar que se presume fue un centro de horror, de exterminio, Claro. lo que sea que se haya manejado en ese momento, uno va. Pero ya cuando vamos y encontramos que no había nada de cuidado con las pruebas criminalísticas forenses Protocolo. que pudieron haber servido, que no hubo ningún tipo de cuidado con la cadena de custodia de evidencias, pues nos dimos cuenta que esto demostraba un sistema completo y la falta de interés del gobierno, tanto el local como el nacional, de realmente ir al fondo de la historia. Ahí es cuando yo me dije, quiero meterme a esta historia, quiero ir a la profundidad posible dentro de lo periodísticamente estimable,
y volver al lugar, volver al sitio, volver a esta comunidad, buscar a las personas que sobrevivieron, buscar documentos, encontrar un poco por qué todo este desastre de inseguridad y de desaparecidos en Jalisco. Hay que recordar, Jalisco es el estado con mayor número de desaparecidos en este país, y cómo es que las autoridades pues fingían no darse cuenta, o al menos no se iban más allá a investigar para rescatar a todos estos jóvenes de los... Tú por fortuna lograste encontrar estos testimonios de gente que, pues, por fortuna sobrevivió a esta tragedia, pero los deja marcados de por vida. Y no solamente hay mexicanos, hay muchos jóvenes que vienen de otros países atendiendo una oferta de trabajo, y que en este caso estamos hablando de Jalisco, pero hay varias denuncias en diferentes estados. Sí, a mí me sorprendió muchísimo que cuando yo empiezo a hablar del tema en el Inter que estoy investigando, doy algunas entrevistas y demás, y de pronto las redes, mis redes, las redes de los medios donde yo daba entrevistas, se llenaban de casos denunciando situaciones similares, de jóvenes amigos suyos que desaparecieron buscando ofertas de trabajo, de conocidos que pudieron huir de estos centros de adiestramiento forzado, y que cada vez le daban más claridad a la audiencia, y en este caso desde la trinchera periodística, a tener una hipótesis de lo que estaba pasando. Ahora es cierto, esto no pasa solo en Jalisco, es muy probable que esto esté ocurriendo en otras partes del país, porque se han encontrado otros ranchos, porque han encontrado campamentos con las mismas características, pero el relato fiel, digamos, que por fin nos da detalles de qué es lo que pasa en México, cómo están en colusión las fiscalías y demás con los criminales, pues sale de este gran caso del Rancho Izaguirre, y es por algo que se hizo tan famoso la historia a nivel internacional, que realmente conmocionó a la opinión pública internacional, y que había que no soltarla, algo que por desgracia sí hicieron los gobiernos, que fue pues irla dejando un poco en el olvido, y que es a lo que apuesta este libro, a que no se olvide. ¿Qué es lo que más te tocó de estos testimonios? Porque evidentemente era un ciudadano común y corriente que terminaba en las redes de estos grupos criminales, en estos campos de entrenamiento, entrando en contacto con tal vez un entorno violento al que no pertenecían. Pues probablemente eso, son varios puntos, pero uno de ellos es darnos cuenta de que muchos jóvenes que terminaron en estas redes criminales, pues fueron jóvenes como nuestros sobrinos, nuestros familiares, Exacto, que solo exacto. buscaban una oportunidad de trabajo. Y es escalofriante ver ese espejo, o imaginarme a mí misma o a mis amigas hace años buscando trabajo y pensar que ya lo habías conseguido, y resulta que tu vida terminaba ahí. Eso por una parte. Dos, los testimonios que referían que también ahí llevaban a niños. Es algo muy doloroso para mí, fue muy doloroso de contar, y seguramente será muy difícil de leer, pero se tiene que conocer esa realidad, porque con 9 años desaparecidos en Jalisco, descubro que se habían multiplicado por 10 en unos años. De un periodo después de 2013, es decir, a partir de 2014, 15, 16, empezaron a desaparecer muchos más niños, no, que ya no se volvían a localizar en Jalisco, que lo que había ocurrido en los últimos 10, 15 años. Esto me llevó a preguntarme que no hubo una alerta de la autoridad, es decir, ¿qué está pasando? ¿Dónde están estos niños? ¿Por qué hay un fenómeno así? Y tres, darme cuenta también del desdén de las autoridades locales, de cómo hablé con varios funcionarios que me dijeron, esto no se va a poder llegar a la verdad. La verdad es que sí, me metí dentro del Instituto de Ciencias Forenses de Jalisco, o sea, de alguna manera pude tener muchas entrevistas off the record, y me confesaban, lo hicimos mal, muy probablemente nunca vamos a poder llegar a la verdad, no vamos a poder encontrar a los familiares a los que les corresponden los cuerpos que encontramos, ni las prendas, porque todo está contaminado y ya no hay nada que hacer. Esa falta, esa resignación, esa falta de interés por llegar a la verdad y hacer justicia de los aparatos de gobierno me dejó sumamente petrificada también, y lo cuento como es en el sistema, ahí en el libro. Y a mí me gustaría aprovechar tu sensibilidad, evidentemente con la empatía con la que te acercaste, porque a diferencia incluso de muchos youtubers, de muchos influencers que llegaron y usaban sus redes sociales y montaban un show dentro del rancho, tú alertabas precisamente sobre estas violaciones en las que se estaban incurriendo, la falta de cuidado incluso al tratar
a una madre que está buscando a un hijo, a algún familiar. ¿Qué pasa en México? Sí. Déjame concluir nada más la pregunta. ¿Qué pasa en México que efectivamente no entramos en una etapa de alerta? Debería de ser un escándalo que desaparecieran 10 o la cantidad de cientos de miles de desaparecidos en México y que no pase nada. Y que no pase nada en los gobiernos federales, en la oposición. Pero también diría yo en la opinión pública, porque desgraciadamente el ser humano parece que va aprendiendo a adaptarse y va normalizando la violencia en un afán, por supuesto, de sobrevivir y sobrellevar su vida. Y yo siempre digo, en México los horrores se superponen unos sobre otros y de pronto ya no sabemos qué es más terrible, más doloroso y el ser humano va siguiendo su vida. Y eso a veces, por una parte, pues tiene un punto positivo que es las personas tienen que avanzar y de alguna manera pues continuar con lo Claro. que viene siendo sus actividades, pero por otra parte es muy riesgoso que se pierda esta indignación para poder exigirle a las autoridades. Yo cuando entré al rancho, insisto, alerté, como bien dices, de que ahí se estaban rompiendo protocolos de criminalística y demás, y que no iba a poder llegar probablemente la autoridad a la verdad real, pero eso parece que no les importó. Y después hubo ahí un golpeteo entre la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Estatal, de que si quién tuvo la mayor responsabilidad en la falta de custodia de los objetos y demás. A ver, cuando yo entré al rancho, encontré tirados en el suelo, así como si fueran cualquier basura, cepillos de dientes. El valor que tiene forense un cepillo de dientes por el Por ADN que supuesto. puede tener dentro es altísimo y ni siquiera eso les importó y eso mostraba exactamente cuál era la intención de las autoridades, que era como mostrar un desdén, meter a influencers a que dijeran aquí no hay crematorios, no se ve nada, cuando evidentemente habían tapado muchísimos de los hoyos, de los agujeros que habían hecho las madres buscadoras, pero pues creo que el público y la audiencia, incluyendo por supuesto a tu gran audiencia, no se le puede hacer tonta fácilmente y entendieron que ahí había pasado algo terrible que se tenía que contar después. Estamos conversando sobre testigos del horror con Sandra Romandía. Sandra, hablabas hace unos momentos, evidentemente, de la red que debe de existir, que debe todavía de estar operando, no solamente para decir, el rancho Izaguirre va a ser imposible de revelar en realidad cuál es la verdad, pero esto va mucho más allá. El rancho, la fotografía de los zapatos encimados le dio la vuelta al mundo, pero en realidad estamos hablando de diferentes campos que se han denominado como campos de exterminio debido al fenómeno que está pasando en todo México. Sí, esto es muy importante. El rancho Izaguirre es una historia particular que se multiplica en lo general en Jalisco. En Jalisco particularmente porque ahí opera un grupo criminal donde ya tiene un engranaje y un sistema de reclutamiento forzado con base a muchas, no solo ofertas de trabajo, ahí lo explico también, sino que tienen muchísimas estrategias para reclutar personas de manera engañosa, dónde llevarlas, cómo moverlas. En el mismo libro explico que se utilizaban camiones de una línea de autobuses muy conocida, que evidentemente debió haber estado en contubernio con los grupos criminales porque ellos Sí. trasladaban a los reclutados vendados. También había policías municipales que movilizaban a los reclutados forzados vendados. También había personal de la fiscalía que llegaba a, y perdón por la palabra, cazar a los que se lograban escapar del rancho y los regresaba a los ranchos. Y no era solo un rancho, es un circuito de varios ranchos los que han sido detectados o fueron detectados en Jalisco con estos mismos fines. Si bien el rancho Izaguirre es del que tenemos más pruebas, porque incluso fue un poco más transparente dentro del caos, la autoridad, para que nosotros nos diéramos cuenta de qué es lo que pasaba. La verdad es que hay testimonios que señalan que hay hasta 40 ranchos y campamentos a lo largo de todo un circuito que principalmente se mueve entre la carretera hacia Tala, es decir, a 1 hora de Guadalajara, y por toda la sierra hacia Puerto Vallarta. O sea, que realmente es un camino muy sinuoso, muy difícil de penetrar y que los criminales lo aprovecharon para ir instalando todos estos centros de reclutamiento. Podemos hablar de Jalisco, pero también hablamos de campos de exterminio en Nuevo León, en Veracruz, en Tamaulipas, evidentemente, Sonora, claro. Sin embargo,
parece que los titulares ya han quedado minimizados, como si esto se hubiera normalizado. ¿Qué pasa con el tipo de prensa en México, el acceso a la información? En otros países nos dicen, hay una conferencia todos los días de la presidencia, para no hablar nada más de este gobierno. Sin embargo, eso no quiere decir que realmente haya acceso a la información. ¿Cuál fue tu experiencia a la hora de estar investigando a nivel federal, pero también a nivel estatal y local incluso? Claro, hay que recordar que estamos pasando por un momento muy difícil para el periodismo en cuanto Exacto. a poder obtener información. Cada vez son más los argumentos supuestamente legales para que no nos entreguen información, seguridad nacional, luego alegan datos personales. Nos hemos encontrado los periodistas con todo. Hacer Así es. este libro, aparte que fue en poco tiempo, ¿por qué la premura de hacerlo así? Porque uno de los objetivos principales es que el tema no quedara en el olvido, que pudiéramos nosotros recordar con este libro, la editorial y yo como autora, esta memoria colectiva de lo que pasó en el Rancho Izaguirre para pedir cuentas y para que la memoria de este país pues siguiera todavía fresca con respecto a este caso. Pero obtener la información fue muy, muy difícil porque aparte las fiscalías están sumamente cerradas, o sea, yo no tuve ningún acceso Así es. oficial a las fiscalías, pero como buena periodista de investigación, una tiene sus fuentes, hay otros métodos para conseguir algunos de los expedientes, entender por dónde va a poder cotejar, sobre todo es importante en una metodología clara cotejar que lo que alguien te dice coincida con lo que otra persona que no está relacionada también está diciendo. Y por último, y algo que es muy importante y me gustaría dejar en el debate y en la reflexión, fue muy difícil poder acceder a los testimonios que yo los obtuve por varias vías, desde mensajes, algunos expedientes, otros vías grabaciones y demás, porque los testimonios de las personas que lograron salir del rancho Izaguirre y de los demás ranchos Izaguirre son vidas que fueron obligadas a ser criminales también. Entonces, para sobrevivir los obligaban a torturar, a descuartizar, a matar, a esclavizar personas, eran su Terrible. vida o la de ellos. Y estas personas que pudieron vivir para contarla, pues viven con un gran miedo de ser procesados porque fueron obligados. Y sus mandos, sus líderes criminales, los grababan haciendo todas las fechorías que les obligaban a hacer para jugar psicológicamente con ellos de no te vayas de aquí, no vayas a contar nada porque tú también eres un criminal más. Entonces, esto, por último, abre la pregunta, ¿qué va a pasar en México para esta generación de criminales que hay, y digo entre Ujú. comillas, que han sido detenidos en enfrentamientos, en batallas, como sicarios y demás, que en realidad llegaron reclutados con engaños y solo trabajaron para los cárteles a la fuerza? De víctimas pasaron a victimarios. No hay un antecedente claro de qué es lo que se vaya a hacer, porque no se puede ir caso por caso, pero lo dejo aquí en la mesa porque me parece una de las hallazgos más importantes del tema humano y de derecho en este país, después de analizar el caso específico del rancho Izaguirre. Claro, y es que el tema es que en México todavía no se identifica como tal el tema del reclutamiento o el desplazamiento forzado, porque o te vas o entras a esas filas y no tienes escapatoria. Es un escenario que está viviendo en este momento muchos de los jóvenes, hombres y mujeres, infancias incluso, en territorio mexicano. Una escalada de la operación de los grupos criminales que todavía no estamos poniendo en el centro del debate. ¿Realmente el Estado está protegiendo a esas juventudes, a esas infancias? Sí, pues realmente no, el Estado ha sido omiso, insisto, tan fácil como ver las cifras de niños que desaparecieron de 0 a 9 años, y luego por otra parte hay otras cifras de adolescentes que han estado desapareciendo, que crecieron de manera exponencial en Jalisco y en otros puntos del país, porque las autoridades no establecieron un protocolo de emergencia. Vamos a buscar a nuestros niños, vamos a buscar a Exacto. nuestros adolescentes. Es evidente ahora que han sido reclutados a la fuerza, con engaños, vía videojuegos o vía incluso promesas de que van a ganar mucho dinero cuando no es así, por parte de los cárteles. Ahora, hace un momento hablabas del ejercicio periodístico en México. En muchos de los rankings se compara México con países que están en guerra, pero en México puede ser blanco de funcionarios, evidentemente, que pueden estar implicados en contubernio, pero también de grupos criminales. Hay muchos periodistas que han sido, que tienen que escapar
no solamente del Estado, sino del país, o son amenazados o son asesinados. Esas son las circunstancias del ejercicio periodístico en México. ¿Cuál fue tu experiencia? Sí, mira, yo me sorprendí muchísimo cuando estuve haciendo estos trabajos de reporteo in situ, ahí en Jalisco, en Guadalajara, en algunas de las zonas alrededor de Guadalajara, porque uno como periodista, pues nacional, siempre intenta cuando llegas a una localidad, pues ver algunos reporteros de la zona y que te puedan entender el contexto y demás, personas de confianza. Y me di cuenta del temor que tenían nuestros colegas ahí en Guadalajara de hablar del tema, de voltear a todos lados cuando mencionaban algún tipo de término, de nombre y demás. Y también me platicaban muchísimo de la autocensura que se ejerce en el periodismo de Jalisco, como lo hay en Sinaloa, en Tamaulipas, sobre todo, en Guerrero, en Michoacán, para no meterse en problemas, y que es algo que empezaron a vivir hace poco más de una década, con gran énfasis en los últimos años en el caso específico de Jalisco, en el que pues ser periodista es poner tu vida en riesgo y todos lo asumimos así, pero dentro de nuestra posibilidad de movimiento, pues intentamos dejar un grano de arena para que la sociedad se informe, para que la sociedad conozca esa verdad que nos quieren ocultar y que nos pertenece a todos. La verdad nos pertenece a todos. Ojalá puedan por eso tener acceso a este libro de alguna manera, y lo digo así a las audiencias directamente, van a participar o ayudar al periodismo que está en riesgo en este país al comprar mi libro, el libro de quien quieran que esté haciendo periodismo, al suscribirse a un medio de comunicación, a un periódico, a un esquema de información, al pagar por el buen periodismo, por el periodismo que se hace con el sudor, por el periodismo que se hace con el riesgo. No hablo solo del mío, insisto, hablo del de mis colegas, los colegas locales, para apoyarlos, porque México sí está en un momento muy difícil y de gran riesgo de que la democracia se tambalee por la falta de una prensa que esté a salvo. El libro ya está en todas las librerías. También vamos a tener una presentación en Ciudad de México el próximo jueves 25 de septiembre a las 6:30 de la tarde en el Museo Memoria y Tolerancia. Me va a presentar la periodista Pamela Cerdeira y va a estar conmigo también el ex visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Ramírez. Él fue a quien le tocó investigar de cerca el caso del Rancho Izaguirre, y que en el proceso de la investigación, que iba muy acorde a las hipótesis que yo planteo en el libro, fue destituido. Entonces, ahí también tenemos uno de los personajes guerreros en México que están buscando llegar a la verdad de estos temas. Sandra, dime algo. ¿Te han buscado diferentes organizaciones, alguien del gobierno federal, alguien que quiera ir más allá para alcanzar un poquito más de datos que tú pudiste recuperar a través de estos testimonios? Es decir, ¿tu documento periodístico puede ayudar y hay alguien que esté tomando esa información? Porque hay veces que a través de medios internacionales o de organismos internacionales se retoma este ejercicio periodístico y de ahí logran sacar parte de la verdad. ¿Pero hay alguien en los gobiernos que esté tomando estos alcances? Perdón, ¿me podrías repetir la pregunta? Es que se fue un poco el internet. Sí, te decía que hay veces que organismos internacionales retoman las investigaciones, evidentemente periodísticas, que tienen fundamento, como en tu caso, tanto los testimonios como las entrevistas que lograste conseguir. ¿Este documento ha entrado en contacto con funcionarios, gobiernos estatales, locales, que tengan interés de llegar a la verdad? ¿O como siempre pasa por estos lados como si nada? Pues mira, la idea es eso, que llegue a personas clave que pueden cambiar este país, que realmente tienen la capacidad de influir en políticas públicas, en políticas de acción en temas de seguridad. Ojalá así sea. Yo personalmente no he ido a dárselo a nadie en especial, pero he recibido muchísimas llamadas de funcionarios y exfuncionarios que tienen que ver con el sistema de justicia en este país. Entre ellos, por ejemplo, de exministros de la Corte, que están preocupados por este tema de cómo se va a juzgar a los jóvenes que pasaron de víctimas a victimarios, de cómo identificarlos, de cómo se pueden establecer protocolos en México en el tema legal para este tipo de casos, y pues poner ese grano de arena, poner ese tema en la mesa. Mira, la verdad ya es una satisfacción importante. Yo he insistido mucho, lo que quiero con este libro es que nosotros podamos ser empáticos con lo que viven estas familias, Claro. tener una alerta también a los jóvenes de que no, pues no caigan tan fácilmente en estas trampas, pero también pues las autoridades tienen que hacer por su parte su trabajo. Sandra, muchísimas gracias por estos minutos. Invita al auditorio, evidentemente, a comprar y a leer tu libro.
Muchas gracias por esta invitación en este espacio, Joely. Sí, les recuerdo, el libro se llama Testigos del Horror, la verdad que se quiso ocultar en el rancho Izaguirre, lo pueden encontrar en todas las librerías ya, también lo pueden encontrar online, lo pueden googlear así, Testigos del Horror Sandra Romandía, y los invito a la presentación 25 de septiembre, Ciudad de México, 6:30 de la tarde, Museo de Memoria y Tolerancia. Gracias, Sandra Romandía, por esta entrevista, por tu tiempo. Muchísimas gracias. A ustedes también, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros conversando. Buenas noches.